nuestro entrevistado durante el resto del periodo legislativo, lo cual equivale a decir durante el resto del periodo del presidente Gabriel Boric. Queremos conversar este tema con el senador de Revolución Democrática por la región de Valparaíso, que es además el único senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días, gracias por poder conversar esta mañana. Hola Patricio, buenos días, gusto saludarlo. Sí, lo Gracias por el mismo. contacto. No, gracias a usted, senador. A ver, le dejo los adjetivos calificativos a usted, así en contexto, ¿no? En el contexto del funcionamiento de un órgano tan importante como el Senado. ¿Qué tan grave es lo que pasó esta semana? A ver, yo creo que es bien grave. No sé si la gente está muy interesada de quién preside el Senado, quién está en la presidencia o la vicepresidencia. Yo creo que es un asunto que le interesa más al sistema político, a los medios, obviamente, que siguen la vida cotidiana de la política, pero no sé si le interesa a mucha gente, pero sí tiene impacto sí puede tener impacto en las condiciones de vida de la ciudadanía y de las grandes mayorías de nuestro país, ¿no? ¿En qué sentido? En que el Senado se suponía, digamos, que era una institución más seria. Siempre los senadores dicen, no, esto no ocurre, esto que ocurre en la Cámara de Diputados, que no ocurre en el Senado. El Senado es como el espacio de los acuerdos, de los grandes acuerdos por el país, por la gobernabilidad, la estabilidad, etcétera. Eso es como la autodefinición de muchos senadores que llevan mucho tiempo en esta institución. Pero cuando se rompen los acuerdos, que estaban no solo de palabra en el fondo, ¿no? Y yo creo que en política es importante honrar la palabra, sino que estaban escritos, firmados, ¿no? por bancadas que daban una cierta mayoría para darle justamente estabilidad en este periodo, en estos 4 años. Me refiero a este último periodo de 4 años, entendiendo que hay una situación de cierto empate o en el fondo las grandes bancadas, los grandes bloques políticos de alguna manera están más o menos empatados, y eso se conversó así en su momento, independiente que algunos senadores puedan salirse de sus partidos, armar otras, pero siempre van a ser como minorías, pero los Ujú. grandes bloques, en ese sentido se conversó la idea de una alternancia, ¿no? Un año preside alguien de centro izquierda, izquierda, otro año preside alguien de centro derecha, derecha, y con vicepresidencia alternada y lo mismo en comisiones, ¿no? Presidencias, íbamos a ir alternando. Eso quedó así para los 4 años. Ujú. Y cumplimos el acuerdo. Nosotros votamos por Coloma, digamos, ¿no? Sabiendo que tenemos ideas completamente distintas, pero por respetar ese acuerdo de estabilidad y gobernabilidad. Y este año le correspondía presidir a alguien del PPD y la vicepresidencia a alguien de derecha. Entonces, cuando se rompe ese acuerdo, para aprovecharse de una mayoría circunstancial, que es justamente algo que conversamos. Yo estuve en esas negociaciones al inicio del Ujú. periodo, y se conversó el hecho de que algunos senadores podían eventualmente salirse de sus partidos, qué sé yo, y armar su cuento propio, que es lo que ocurrió con Jimena Rincón y Matías Walker, que en ese momento ellos negociaron y fueron parte de la negociación, En como en la mesa representación de de la democracia negociación cristiana. en representación de la democracia cristiana, y al poco tiempo ellos se salen de la DC, ok, legítimo, después forman demócratas y hoy día están en una alianza con la derecha. Pero eso, en el fondo, que les da efectivamente una mayoría simple y una mayoría circunstancial, la derecha se agarra de eso para romper el acuerdo y no respetarlo. Y eso puede, que esto creo que es lo más importante, ¿no? Puede tener repercusión en reformas y discusiones que se están dando en el Senado de cosas que sí le importan a la mayoría de la gente en Chile, creo yo, como por ejemplo las pensiones, ¿no? Sí. Si es que no hay una voluntad de llegar a acuerdos, entendiendo que tenemos diferencias, pero que finalmente tenemos que dar respuesta a un problema que se viene acumulando hace mucho tiempo, que es de las pensiones de miseria de los adultos mayores. Bueno, eso finalmente va dando cuenta de que este sistema político no da respuesta, no sirve y se van degradando las instituciones democráticas. Sí, senador, bueno, nosotros acá en la radio hemos tratado de hacer pedagogía, pero sin alarde, ¿no? Sin sobre que para efectos de lo que podríamos llamar la vida cotidiana de las personas,
Es muy importante, no da lo mismo quién preside el Senado, quién preside las comisiones, ¿no? Es bien importante. Mm. Ahora, en relación a lo que pasó, y sabiendo de antemano que la respuesta es meramente interpretativa, ¿no? ¿Lo que pasó es consecuencia de la demora del PPD en hacer un nombramiento o de la cerrazón de la democracia cristiana en la Comisión de Hacienda? ¿O más bien estas dos cosas son coartadas respecto a algo que los dos senadores de demócratas habían decidido mucho antes? Sí, yo creo que de fondo, en mi hipótesis, Ujú, ¿no? De fondo acá lo que se está fraguando es una nueva coalición política que se está ahora discutiendo el pacto electoral municipal para este año y para el ciclo, para el próximo año que se vienen las presidenciales y parlamentarias, también la posibilidad de primarias presidenciales, en el fondo, en ese bloque político que va desde la extrema derecha, republicanos, hasta demócratas, ¿no? Eso es lo que yo creo de fondo, que es lo que hay, y esto se viene, mi impresión es que se venía conversando y fraguando hace rato ya, ¿no? Pero aprovecharon, creo, errores de la centroizquierda, errores de darle en bandeja, digamos, ciertos pretextos, ¿no? Porque ujú, efectivamente la UDI estaba en una situación complicada porque la UDI había sido protagonista en el acuerdo administrativo, no así Renovación Nacional, y ujú, ellos en eso tenían razón. La UDI fue la que dijo en bloque, ok, lleguemos a este acuerdo de gobernabilidad, de alternancia, etcétera, un año, un año alternado, y el primer año fue Elizalde presidente, el segundo año Coloma, y así, y el tercer mm, año le correspondía al PPD. Eso fue más bien amarrado y acordado con la UDI. RN no quiso subirse a ese acuerdo administrativo y eso ellos tienen razón. Entonces, como están ellos hoy día en las condiciones actuales, fraguando un nuevo bloque político, sus socios, ¿no? Renovación Nacional le dijeron, no, pero ¿cómo la UDI no va a respetar si nosotros proponemos un candidato de RN a puertas de un pacto municipal, a puertas de todo lo que se está discutiendo en términos políticos y electorales? ujú, Y mi impresión es que la UDI dijo en su momento, y eso lo dijo explícitamente de manera pública y privada en las conversaciones, digamos, de pasillo, decían, a ver, si ustedes no le respetan el cupo en Hacienda a la senadora Rincón, los cupos a demócratas, los cupos que se había negociado desde la democracia cristiana, ¿no? En sí. eso Buenchumilla tenía un punto. Ellos habían negociado esos cupos dentro de la ADC, pero una vez que se van de la ADC, la pregunta a quién le corresponden. En mi opinión, le corresponden a la ADC. Pero bueno, ahí, ahí había un tema, ¿no? Con la Comisión de Hacienda particularmente, que se podía encapsular en la Comisión de Hacienda. Y por otro lado, el PPD demoró muchísimo su nombramiento interno, con disputas públicas, etcétera, divisiones. Le costó mucho consensuar un nombre y además se demoró en una cuestión que es administrativa y que la derecha lo usó como excusa, ¿no? Que la derecha pidió que se haga a tiempo el cambio del senador Lagos, que estaba en Hacienda, no recuerdo ahora, bueno, Sí, efectivamente por Jimena Rincón, ¿no? sí. Y que ese papelito, en el fondo, que es un papel que se firma entre los jefes de comité, no llegó a tiempo, no se hizo a tiempo, entonces ellos dijeron, como ellos no cumplen el acuerdo en Hacienda, que es la condición que estamos poniendo, nosotros nos vemos liberados para no cumplir el acuerdo de la mesa. Ahora, en mi opinión, es Ajá, una excusa, ya, en pero que se resumen. les entrega en Sí. bandeja, digamos, ¿no? Senador, a ver, lo que voy a decir a continuación no tiene mayor importancia que la apreciación personal de un periodista. Y usted podrá decir lo contrario, en fin, pero yo veo que en estas condiciones se hace inviable que el presidente Boric pueda cumplir su promesa de reformas, ¿no? De las que faltan. Y si lo hace, será en las condiciones que imponga esta nueva coalición mayoritaria sin mucho poder de negociación. Ya sabemos que, por ejemplo, la reforma de pensiones no va a ser 3-3, quizás sea 4-2 y quizás terminemos llegando a 5-1, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué se hace en estas circunstancias? Si usted comparte la hipótesis, si no la comparte, por supuesto, me puede rebatir. Cuando en el punto de partida, y yo siempre cito una entrevista que le hicimos el año 2022, el propósito, el deseo, la intención era que este gobierno fuera un punto de inflexión respecto a la
implementación del modelo neoliberal en Chile. Todo parece indicar que las circunstancias realistas son infinitamente más acotadas que esa pretensión. Entonces, ¿qué hacer políticamente? ¿O qué hacer con la gestión del gobierno durante el tiempo que queda? Mm. Sí, a ver, yo creo que hay mucha razón en lo que usted dice. Y la pregunta ahí, el qué hacer, esa es una pregunta Mm, que permanentemente tenemos que hacernos en política. Ayer, por ejemplo, para poner un ejemplo, la ministra del Trabajo estaba presentando en la Comisión de Trabajo, junto al ministro Marcel, el inicio de la tramitación de la reforma de pensiones, son las primeras sesiones, digamos, después de que se aprobó la idea de legislar en la Cámara y se tiene que tramitar ahora en el Senado, ¿no? Y entonces la ministra dijo, mire, a nosotros nos gustaría que la idea de legislar, solo la idea de legislar, se vote en la Comisión de Trabajo a mediados de abril, en el fondo, y que le pongamos un poquito acelerador a las audiencias, escuchemos, ojalá en más sesiones en la semana, que usted convoque, presidente, a Moreira de presidente de la Comisión de Trabajo, la derecha tiene mayoría ahí, convoque a más sesiones en la semana para escuchar a todos los interesados y una lista larga de gente que quiere ir a hablar, pero eso se puede hacer en varias sesiones, ¿no? Y votar la idea de legislar en abril para abrir un plazo de indicaciones y entrar al área chica, a la mm. negociación del área chica de la reforma, ¿no? Y la derecha fue enfática en decir, no, ministra, acá los plazos los ponemos nosotros, por más que el gobierno tiene la facultad de ponerle urgencia a un proyecto en el Senado, hay una costumbre de que son los presidentes de las comisiones y las mayorías de correlación de fuerza de las comisiones las que imponen el ritmo de tramitación. Por eso hay proyectos que se han demorado 10 años en salir del Senado, digamos, ¿no? Así Sí. de brutal, en el fondo, ¿no? Y ese es parte del problema de nuestro sistema político que no da respuesta a tiempo. Eh, y entonces dijeron, no, mire, el ritmo lo ponemos nosotros, el tiempo lo ponemos nosotros y yo calculo que tipo julio, si es que vamos a estar votando la idea de legislar. Eh, Eso es para dar un ejemplo. Ahora, dada esa realidad que nosotros ya en el tiempo que llevamos de gobierno hemos sufrido derrotas estratégicas, como fue el plebiscito del 4 de septiembre, después otra derrota con el rechazo de la idea de legislar del proyecto original de reforma tributaria que se presentó en la Cámara, ¿no? En el primer año. Son derrotas, aparte de lo electoral que fue ocurriendo con el segundo proceso Ujú. constituyente, el auge de los republicanos, etcétera, y todo el clima que se ha ido generando en el país con esos movimientos, etcétera. Obviamente estamos en una situación muy difícil para llevar adelante a cabalidad nuestro programa. Ahora, ¿eso quiere decir que nos quedemos de brazos cruzados, resignados, desmoralizados? Yo creo que no. Yo creo que yo comparto en esto la tesis que ha levantado Gonzalo Vinter, ¿no? Lo hemos conversado, ha sido una discusión interna que hemos tenido en términos de levantar nuestras ideas, o sea, es decir, generar un debate, ya, dado que somos minoría, ¿no? Somos Ujú. minoría en el Parlamento, tenemos voluntad de llegar a acuerdos, pero no cualquier acuerdo vale, por un lado. No da lo mismo qué tipo de acuerdo se llegue, ¿no? En pensiones no da lo mismo si es 3-3, 4-2, 5-1, porque eso tiene un impacto concreto en que el tipo de seguridad social que estás configurando no da respuesta para mejorar las pensiones de miseria de la gente hoy. Entonces, hay que politizar más, hay que confrontar más las ideas que tenemos en la sociedad, no solo en el Parlamento, en el intramuro del Parlamento, en los pasillos, en la conversación que Sí. hay que tener para Senador, buscar acuerdos, sino que sí, en la sociedad, ¿no? sí, estamos conversando con el senador Juan Ignacio Latorre. Ahí, ¿qué rol le cabe al gobierno? Voy a volver a dar mi opinión, usted puede estar en desacuerdo. El gobierno del presidente Boric, y no es una acusación, puede ser por las circunstancias, tuvo o se derechizó harto entre los dos plebiscitos, ¿no? Por ejemplo, yo no hubiera previsto que se impulsara la ley Nain Retamal como se terminó aprobando, ¿no? Bueno, ¿qué rol le cabe al gobierno en esto? Porque uno desde afuera parece ver al gobierno en una disyuntiva. Por un lado, no usar una retórica muy confrontacional porque necesita llegar a acuerdos, pero al mismo tiempo la realidad en el Congreso es bien adversa. Y entonces, claro, hay veces, senador, lo voy a decir así, por decirlo de algún modo,
que no se aprecia una gran diferencia o esa confrontación que usted invoca se ve bastante escondida, ¿no? O bastante inhibida. ¿Qué rol le cabe al Ejecutivo en esto? O si prefiere contestarme, ¿qué rol le cabe al conjunto del oficialismo en esto? No, yo creo que hay un rol, obviamente, del Ajá. Ejecutivo, y me parece que dada la realidad que estamos viviendo, ¿no? De minoría en el Parlamento, de este comportamiento también de la derecha, de lo que ocurrió con el segundo plebiscito, hay un rol del Ejecutivo importantísimo, porque en el fondo el Poder Ejecutivo te da una presencia, te da al menos una posibilidad Ujú, de disputa de agenda, ¿no? Sabemos la dificultad que hay en el control de la agenda, ujú, sabemos cómo se mueven también los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Eh, y los vínculos con la derecha, los intereses económicos, etcétera. Eso es parte ujú, del análisis, ¿no? ujú, Pero al menos hay una disputa de agenda que se puede hacer articuladamente desde el Ejecutivo. Hay un aparataje, digamos, ¿no? De ministerio, de equipos técnicos, de seremía en las regiones, etcétera, que te da para impulsar una disputa de agenda, con la voluntad de llegar a acuerdos. Yo no estoy diciendo en esto dar peleas testimoniales, ¿no? ujú, Estoy diciendo eh, dar una disputa más firme, ¿no? De nuestras ideas que nos llevaron al gobierno, y esa disputa hacerla no solo en el Parlamento y en el sistema político, que hay que hacerlo con la oposición y con los partidos de oposición, sino que en la sociedad. Y ahí nos ha faltado, sin duda alguna. Y obviamente a los partidos del oficialismo, al progresismo chileno, sin duda alguna. O sea, hemos muchas veces caído en peleas pequeñas, mezquinas, etcétera, y que no aportan mucho al debate sustancial por el cual la ciudadanía finalmente le importa, ¿no? Que el sistema político de respuesta llegue a acuerdos para mejorar las condiciones de vida de la gente. Y ujú, ojo, o sea, hemos ujú, dado respuesta en algunas áreas. Si uno dice en estos 2 años, a ver, hay algunos ejemplos importantes: royalty minero, ujú, jornada laboral de 40 horas, salario mínimo, copago cero. O sea, no es que no se haya hecho nada. Yo creo que hay algunos logros, hay algunos avances en un área que a mí me interesa mucho, que tal vez pasó medio desapercibido. Se creó en la Corfo, ¿no? O a través de la Corfo, un Instituto Nacional de Cooperativismo, ¿no? ujú, Que es algo que era un anhelo histórico en el cooperativismo en Chile. Se está dando impulso a ciertas agendas importantes, la agricultura familiar campesina, etcétera. Pero eso hay que llevarlo mucho más al debate en la sociedad, y tratar dado que no tenemos mayoría política en el Parlamento, somos minoría política, eso es evidente. Demócratas está armando un pacto político y electoral para todo el ciclo con los republicanos, hasta republicanos, digamos, desde demócratas hasta republicanos. Eso es evidente en el Parlamento, pero tenemos que disputar al menos la construcción de una mayoría social, ¿no? Entonces, ese es el desafío del ujú, gobierno y de los partidos oficialistas y de los parlamentarios, los alcaldes, etcétera, todo. ujú. Senador Juan Ignacio Latorre, muchas gracias como siempre, que tenga un buen día. Gracias a usted, Patricio, que tenga buen día también. Chao, chao. Ahí está el senador de Revolución Democrática por la región de Valparaíso, Juan Ignacio Latorre, ¿no? El resumen es qué hacer o por parte del oficialismo ahora que parece haberse ya constituido formalmente una nueva coalición que tiene una evidente mayoría en el Senado, pero bueno, no solamente es una mayoría en términos de votos, sino que también genera un nuevo desafío para las condiciones en las cuales se va a dar el debate político y la correlación de fuerzas. Bueno, ¿qué hacer?